una nota Covarrubias, la nota de los pósteres o las presentaciones que hicieron, que en general esas son buenas notas. Y lo otro que me preguntaron respecto a la prueba, lo voy a decir una vez más, recuerden que si bien al parecer no hicieron, digamos, eso es prerrogativa del profesor Covarrubias, no ocupó los 6 módulos que tenía, pero por programa la prueba 3 vale 2/3 de la nota, lo que es músculo, estriado y algo de liso que vamos a ver, corresponde a usted, más sangre, 1/3 de la nota. Entonces en la práctica, esto ya lo dije pero lo repito, lo más probable es que la prueba de la próxima semana sea 2 preguntas clásicas de las típicas que hago yo de desarrollo extenso y el resto sea la prueba de inmunología, que no sé cómo la va a hacer Covarrubias. ¿Ok? Generalmente le vas a hacer un esquema o algo, pero recuerden, capaz que hagamos hasta 2 eventos distintos, es decir, yo tome la prueba un miércoles y él el jueves, estoy inventando eso, pero puede ser, pero lo importante es que sepan que ambas tributan a la nota final, que es 2/3, 1/3, ¿ok? Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar algunos aspectos de musculatura estriada, básicamente musculatura esquelética. Recuerden que, por si manejan los apuntes de años pasados, recuerden que no vamos a hacer el contrapunte con la otra musculatura estriada que es la cardíaca, porque eso lo vamos a ver el próximo semestre con más detalle. Básicamente aquí lo que interesa, dónde va a estar intencionado, por ejemplo, posibles preguntas de prueba, es que ustedes comprendan el mecanismo de contracción, lo que conocemos como tensión activa, el deslizamiento de los filamentos que nos permiten entender ¿no es cierto?, el trabajo mecánico del músculo, y también de las estrategias, lo vamos a mencionar, ¿no es cierto?, de las estrategias que tenemos voluntariamente, ¿no es cierto?, para aumentar la fuerza, que son el reclutamiento y el tétano fisiológico, ¿ya? Al respecto, en general, cualquier capítulo de un libro de fisiología clásica es suficientemente bueno. Esto, lo que es la mecánica contráctil, el 90% está escrito ya hace 25 o 30 años con bastante asertividad, y por lo tanto el Gannon, el Guyton son libros suficientemente buenos. Aún así yo les aconsejo Bernie Levy, ¿ok? Y recuerden, Bernie Levy va a ser el libro guía del próximo semestre, ¿ya? Para los que tengan pasaporte. Entonces, el énfasis, recuerden, entender el mecanismo de entrecruzamiento, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que están, de nuevo, ya totalmente orientado a la prueba? ¿Estoy muy acelerado? Sí. Totalmente orientado a la prueba, ¿ok? Papel del calcio, papel del ATP, no lo pierdan de vista, ¿ya? Entonces, lo primero, algunas generalidades para entrar en calor, ¿no es cierto? Recuerden que cuando hablamos de la musculatura, ¿no es cierto?, estamos hablando de una célula que es una célula excitable, por lo tanto comparte muchas características de lo que hemos descrito previamente para, por ejemplo, las neuronas, ¿ok? Todo lo que es excitabilidad, generación de potenciales de acciones, que hay mucho tema que vamos a obviar porque no tenemos tiempo, pero en la práctica, cuando ustedes hablen de un potencial de acción particularmente esquelético, es virtualmente idéntico al potencial de acción del calamar gigante. Sodio y potasio, el potencial de acción más sencillo que conocemos en mamíferos superiores como nosotros, ¿ya? Pero recuerden que son células de origen mesodermal, no ectodermal, tienen otras características, no son tan polarizadas, pero están muy bien compartimentalizadas. Y por cierto, la principal característica de la musculatura a nivel general, ¿no es cierto?, es la capacidad de conversión de energía química a través de GTP, UTP, en energía mecánica. Esa es la gran gracia, por lo tanto, lo que conocemos como el acoplamiento excitación-contracción, desde que se excita la fibra muscular hasta que es capaz de generar, ¿no es cierto?, un evento mecánico, lo que conocemos como sacudida muscular, es el énfasis de lo que vamos a conversar esta primera sesión, ¿ya? Y básicamente, en virtud de ese trabajo mecánico, le achacamos a nuestro sistema muscular 3 grandes funciones, ¿no es cierto? Una, la más evidente, la generación de movimiento, no solo el movimiento locomotor, sino que todo lo que puede ser, ¿no es cierto?, bombeo peristáltico, como lo hace, ¿no es cierto?, la musculatura cardíaca. Pero, por cierto, lo que vamos a enfatizar ahora es el movimiento isotónico, con distancia, ¿no es cierto?, una característica
muy propia de nuestro sistema muscular, del gobierno neuromuscular, es que somos, como buenos primates, muy buenos en distancia y tiempo. ¿Ya? Eso es algo que es una característica, es muy fino nuestro control en nuestro espacio, tanto de la distancia como de los tiempos, ¿no es cierto? Cuando aquí se nos tiran una pelota, en general, vamos a ser buenos en casi reflejamente ubicarla en el espacio. ¿Ok? Y esa es una característica que también quiero enfatizárselo, va a tener más relevancia para ustedes en aspectos patológicos que en los fisiológicos, que tiene que ver con la fina disposición estructural que tienen los sarcómeros y cómo se anclan en los tejidos pasivos, colágeno, elastina, todo lo que es la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, en la generación de movimiento también está un aspecto muy importante que es el aspecto muscular, ¿no es cierto? A medida de, o más bien a través de gobernar el tono muscular, ¿no es cierto? Nosotros hacemos ajustes posturales en un balance estático dinámico, ¿no es cierto? Que nos permite mantener la postura. Y otro aspecto que es muy importante de la musculatura, que en general no se enfatiza mucho, pero es la generación de calor. Recuerden que nuestra temperatura es una de las variables más finamente reguladas en el cuerpo humano. Ustedes saben que una de las primeras cosas que uno monitorea en un paciente es la temperatura. Si el paciente no es capaz de mantener su temperatura a 37,4, 37,5 grados, uno puede asumir que aquí está habiendo un problema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese control de la temperatura es generar calor a través de, ¿no es cierto?, regular el tono muscular de nuestra musculatura. ¿Ya? Por lo tanto, también es una función importante de la musculatura. E incluso por aspecto de biomasa, ¿no es cierto?, una persona arquetípica de 70 kilos, sana, adulta, ¿no es cierto?, sabemos que el sistema muscular como un todo puede llegar a ser tranquilamente un 40% del peso total del cuerpo. ¿Ya? Y como les digo, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a centrar en la musculatura esquelética desde el punto de vista conductual. Por cierto que lo más relevante es que esto es control voluntario. Y por lo tanto aquí sí que es correcto hablar de para, ¿no es cierto? Uno mueve el brazo para alcanzar un objetivo. Aquí sí uno puede hablar de lo volicional, ¿no es cierto? Yo quiero moverme, etcétera, etcétera. En contraposición, que musculatura lisa y cardíaca la vamos a ver con más detalle el próximo semestre cuando hablemos del sistema cardiovascular, pero de todas maneras quiero que veamos, ya algo vimos, si recuerdan, cuando hablamos de regulación por quinasas y fosfatasas, ya algo vimos de la maquinaria contráctil de musculatura lisa con esquelética, ¿ya? Pero en fin, respecto a la musculatura esquelética, aquí hay muchos aspectos que ustedes probablemente conocen hasta mejor que yo, ¿no es cierto? Pero la característica de, ¿no es cierto?, la musculatura esquelética va a ser el movimiento locomotor propiamente tal, y ahí un aspecto esencial es, ¿no es cierto?, la inserción, o más bien el anclaje de todo el sistema muscular al esqueleto a través de los tendones y todos estos tejidos, ¿no es cierto?, que confieren una gran capacidad de tensión pasiva. Y recuerden entonces, cuando hablamos de un músculo cualquiera, hablamos de la inserción, ¿no es cierto?, que es la unión tendomuscular proximal, y, el origen, y la inserción, que es la distal, ¿no es cierto?, que generalmente está muy cerca de las articulaciones y eso nos permite tener movimientos amplios. ¿Ok? Disposición antagónica, bla, 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 son aspectos que ustedes conocen. Aquí también se supone que algo de esto han visto en morfo, ¿no es cierto? Pero recuerden que una característica de la musculatura esquelética, primero es que cuando hablamos de fisiología muscular esquelética, uno de los principales axiomas, ¿no es cierto?, es el trabajo muscular total es la suma del trabajo de todas las fibras musculares que componen dicho músculo. Ya, una sumatoria simple. ¿Ok? Y sabemos que esto está arreglado de... El arreglo, ¿no es cierto?, del tejido muscular es casi una suerte de fractal. ¿Conocen los fractales? El concepto fractal. ¿No es cierto? Pero que si vemos un músculo, podemos ver distintos paquetes, y que vemos cada uno de esos paquetes, ¿no es cierto?, la estructura se va repitiendo a distintos niveles. ¿Ok? Y aquí, como les digo, lo importante es recordar que la fibra muscular o el miocito es la célula muscular a la cual nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, asumiendo que el trabajo de una multiplicado por el número de todas nos da el trabajo muscular,
Ya es importante reconocer, ¿no es cierto?, como yo les digo, lo que es el tejido pasivo, en este caso el endomisio, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, en una fina capa conectiva que recubre toda la fibra muscular, y eso cumple dos aspectos importantes. Por un lado, lubrica la fibra muscular y permite que haya movimiento mecánico sin mayor roce y desgaste de los tejidos, y también, como vamos a ver, evidentemente el énfasis va a ser en los sarcómeros, en la tensión activa, pero el anclaje de los sarcómeros a su matriz extracelular, que básicamente, ¿no es cierto?, es todas las glicoproteínas que forman esa matriz extracelular más el colágeno, permiten que el trabajo de los sarcómeros sea muy vectorial, sea muy ordenado, y por lo tanto el ejecutar una fuerza en una distancia, ¿no es cierto?, vectorial sea más exitoso. ¿Ok? Entonces, fibra muscular endomisio, y recuerden que las fibras musculares se empaquetan en estos fascículos, ¿sí?, que son, digamos, de distintos tamaños dependiendo de la naturaleza del músculo, y los fascículos a su vez están envueltos en un perimicio en donde, ¿no es cierto?, podríamos encontrar el paquete neurovascular, tanto la irrigación como la inervación de las fibras musculares, y a su vez los fascículos están envueltos en este perimicio que, ¿no es cierto?, encapsula todo el tejido muscular, ¿ya? Pero bueno, de nuevo, la lógica de recordar, ¿no es cierto?, esto sería una fibra muscular, es lo mismo que decir la célula muscular, la característica, ¿no es cierto?, esta característica mesodermal que es relativamente indiferenciada. Recuerden que son multinucleadas, son fibras muy largas, tan largas como sea el músculo del cual estamos hablando, ¿no es cierto?, y están dispuestas en una disposición en paralelo y en serie. Pero lo importante entonces, cuando vemos la fibra muscular, recuerden que está compuesta, ¿no es cierto?, y es muy similar, no sé si es morfolado, no, pero parece cuando uno abre un paquete de tallarines, ¿no es cierto?, cada uno de los fideos, uno ve que realmente la célula muscular, que es una célula mecánicamente más resistente porque tiene mucha proteína. Entonces realmente el citoplasma está, ¿no es cierto?, aquí podríamos estar viendo el citoplasma, está totalmente inmerso en esta gran cantidad de proteínas, ¿no es cierto?, que van a ser, lo vamos a llamar las miofibrillas, que son, ¿no es cierto?, esta estructura sarcomérica en tándem. Entonces es una suerte de tren, cada uno de los vagones sería el sarcómero, que es la unidad que genera la fuerza mecánica, y por lo tanto la función ahora de todos esos sarcómeros nos da la dinámica contráctil de esa fibra muscular, ¿ya? Y la característica que tiene, ¿no es cierto?, esta estructura, el sarcómero, que está en un rango de 2 a 4 micrómetros de largo, es bien discreta, pero algo que va a ser muy importante, recuerden lo que yo les mencioné, quiero que reconozcan el papel del calcio libre en el mioplasma, ¿no es cierto?, interior, y también del ATP. Virtualmente la miofibrilla completa, todos los sarcómeros están envueltos en el retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Recuerden, el retículo sarcoplásmico es exactamente lo mismo que el retículo endoplásmico. Y la característica del retículo sarcoplásmico, particularmente la fibra muscular, es que es el principal bodegaje, almacén de calcio intracelular. ¿Ya? Entonces vemos que efectivamente el principal almacén de calcio está cubriendo esta maquinaria que es calcio dependiente. Por lo tanto hay un determinismo anátomo-funcional, si quieren verlo así, estructura-función, que es muy evidente. En particular, a ver si en la próxima vez se nota un poco más. Bueno, pero aquí es la misma lógica, ¿no es cierto? Estamos viendo la fibra muscular, amplificamos una miofibrilla, ¿no es cierto?, en la cual, aquí está la miofibrilla, aquí está el sarcoplasma. Estos serían los túbulos T. Recuerden que los túbulos T, ¿no es cierto?, lo hemos discutido, lo vimos hasta en un paper, son invaginaciones del sarcolema o membrana plasmática, ¿no es cierto? Entonces, estos sarcolemas se acercan muchísimo al retículo sarcoplásmico, y vamos a ver que la distancia es muy relevante para el buen funcionamiento del músculo esquelético, y en particular en el retículo sarcoplásmico se divide funcionalmente lo que se conoce como la cisterna terminal, que es la región del retículo sarcoplásmico que está unida mecánicamente con el túbulo T, es decir, vamos a tener, lo voy a hacer muy simple, ¿no es cierto?, esto sería el túbulo T, esto sería el ambiente externo, aquí podríamos tener, ¿no es cierto?, la motoneurona y toda la dinámica neuromuscular. Lo que sabemos es que este túbulo T está estrechamente conectado con el retículo sarcoplásmico,
Y en particular, esta zona es lo que conocemos como la cisterna terminal, ¿ok? Que presenta varias características que ya se las voy a mencionar, pero básicamente, por dentro de la cisterna terminal hay grandes concentraciones de calcio. ¿Ya? El calcio dentro del retículo sarcoplásmico no está homogéneamente distribuido, como uno podría esperar, sino que en la cisterna terminal aquí está lleno de proteínas del tipo ¿se acuerdan de la calmodulina? Que eran proteínas que, ¿no es cierto?, atrapan el calcio y podrían modular la actividad de otras. Hay otro set de proteínas que se llaman las calsecuestrinas, que aparentemente su papel es solamente atrapar el calcio. Y esa proteína se concentra en la membrana interna de la cisterna terminal del retículo. Entonces hace que el calcio esté muy disponible. ¿Ok? En contraposición, que en el resto del retículo sarcoplásmico está lleno de calcio ATPasas, que van a cumplir un papel importante ahora en disminuir los niveles de calcio rápidamente. Ya eso se lo voy a detallar nuevamente. Bueno, aquí está un poco exactamente lo que les estaba mencionando, ¿no? El túbulo T, recuerden que es esta invaginación de la membrana, virtualmente pasa, no voy a entrar mucho en el detalle de los sarcómeros, de la banda Z, eso se supone que uno lo ve hasta en el colegio, ¿no? Pero recuerden que aquí lo importante, por si me acelero mucho como siempre, ¿no es cierto?, va a ser el deslizamiento de los filamentos gruesos, la miosina, sobre los filamentos delgados, que son los de actina, ¿no es cierto? Eso es lo que es la tensión activa, a eso nos vamos a abocar ahora, papel del calcio y la ATP, pero es muy importante que la estructura sea muy rígida, ¿no es cierto?, lo que se conoce como las líneas o discos Z, que son proteínas estructurales inertas que, para decirlo coloquialmente, se tienen que bancar la tensión que se genera, porque si esas no están, ¿no es cierto?, bien dispuestas, la fuerza no se genera vectorialmente, sino que se disipa. ¿Se entiende lo que digo, no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en la distrofia de Duchenne u otro tipo de distrofias musculares, en que incluso la postura del paciente es distinta porque la fuerza no se genera, ¿no es cierto?, con esa exquisitez vectorial, ¿ya? Y básicamente sobre lo que conocemos como la línea A, ¿se acuerdan de la banda A? Que es justo el, ¿no es cierto?, grado de entrecruzamiento entre el filamento delgado de actina y los filamentos de miosina. En la práctica, justo sobre esto está, ¿no es cierto?, el túbulo T, la invaginación y la cisterna terminal. Es decir, está todo muy acoplado, está muy cercano. Entonces, eso más o menos está claro, ¿no? ¿Lo habían visto? ¿Sí? Capaz que lo de la actina, lo de la cisterna terminal, ya, pero eso quiero que lo tengan presente, lo vamos a recapitular. Pero entonces, tensión activa, aquí uno de los personajes principales es la miosina, ¿ok? La miosina, ¿no es cierto?, es un complejo proteico que se compone de 6 cadenas, ¿no es cierto?, son varias proteínas alargadas que se enhebran entre sí. Aquí, lejos, las más importantes son lo que se conocen como las cadenas gruesas o las cadenas pesadas, ¿no es cierto?, que la principal característica que tienen es que tienen una cabeza, ¿no es cierto?, un engrosamiento proteico que tiene un sitio de unión con la actina y tiene actividad ATPásica. ¿Ok? Y además de las cadenas gruesas, y más bien esta cadena gruesa está enhebrada, anclada a lo que se conoce como las cadenas livianas, y las cadenas livianas son 4 tipos de cadenas, 2 regulatorias que tienen sitios de fosforilación, que la musculatura lisa es muy importante, ¿se acuerdan de la que nace a las cadenas livianas de la miosina? Y tiene 2 cadenas que se conocen como constitutivas o esenciales que tienen un papel estructural, o al menos no se le ha descrito aún, o yo no sé que se le haya escrito un papel más decisivo en lo que es la contracción propiamente tal, ¿ya? Y lo importante es que esta cabeza de miosina, ¿no es cierto?, que es en su unión con la actina, y la unión de la actina con la miosina es una unión de alta afinidad, tiene una constante disociación que está en el rango micromolar, ¿ok?, de actina, y lo que tenemos es una gran cantidad de actina. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Que siempre que exista la posibilidad, que haya permisividad, la actina con la miosina se van a unir, ¿ok? Y la estrategia, recuerden que una estrategia muy común de los sistemas biológicos es tener el sistema naturalmente listo para actuar y uno tiene que activamente inhibirlo.
Y aquí básicamente eso es lo que ocurre, lo vamos a enfatizar, ¿no es cierto? Pero la idea es que actina y miosina van a interactuar, tienen una gran afinidad, están muy cerca, hay mucha actina, etcétera, etcétera, pero tenemos proteínas accesorias como la tropomiosina, la tropomionina, que están estéricamente, ¿no es cierto?, por volumen, están tapando los sitios de unión y por lo tanto impiden que haya una contracción. ¿Ya? Entonces, en la maquinaria de generación de la fuerza, lo que se precisa es que la hebra de tropomiosina gire, se exponga al sitio de unión de la actina e inmediatamente se va a generar el complejo actina-miosina. ¿Ya? Y lo que sabemos es que la actividad tepeácica de la miosina solo se activa cuando la miosina actúa con la actina. Sí, lo dije. ¿Se entendió lo que traté de decir, no es cierto? En la práctica lo que vamos a ver, va a ser el adelanto, ¿no es cierto?, es cuando aumenta el calcio, y por eso estamos hablando de todo este mambo, que el potencial de acción se propaga, se libera el calcio lo que hace es mover la hebra de tropomiosina a partir de una unión con la troponina. Esto está en una diapo súper específica, pues, así que no se preocupen de estar captando todo eso ahora. Lo que quiero que sepan es que la función del calcio básicamente va a ser exponer el sitio de unión de la actina, por lo tanto se unen inmediatamente, y apenas se forma el complejo ocurre una isomerización. Una isomerización es un cambio conformacional, y el cambio conformacional es que la cabeza de miosina se mueve 45 grados. ¿Está? Pero además, cuando se une la actina, no solo ocurre la isomerización de la miosina, sino que además intercambia un ADP por ATP. Y el ATP lo que va a permitir es que se desancle y vuelva nuevamente a su origen, y por lo tanto, si el calcio está elevado por sobre el rango micromolar y hay ATP disponible, esto va a tener la posibilidad de seguir tomando la actina y seguir moviéndole y generar más y más contracción. ¿Ok? Por lo tanto, una característica a analizar, ¿no es cierto?, esta miosina es muy similar a los motores moleculares como ¿se acuerdan? La quineína, los que por ejemplo mueven las vesículas, los que mueven las mitocondrias de un lugar a otro, que van caminando por los microtúbulos. Aquí es la misma lógica. El ATP permite, ahora en vez de caminar por un microtúbulo, permite mover el filamento de actina. No camina por una tubulina, pero es la misma lógica. ¿Ya? Pero lo importante es que la actividad tepeácica surge con la unión a la actina, ya que es... esto todavía se está estudiando, esto es un paper del 2012. Esto era para fibras musculares cardíacas, que es músculo estriado, que es esencialmente lo mismo, pero la lógica aquí es, ¿cómo podemos interpretar este gráfico? Primero, siempre con una curva es lo más fácil. La actividad tepeácica es cero cuando no hay actina, pero basta con que las concentraciones de actina sean absurdamente pequeñitas, es decir, que hay algo actina, e inmediatamente uno empieza a ver que hay actividad ATPácica. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle. Lo que quiero mencionarle ahora entonces es el filamento de actina, el filamento delgado. Recuerden que esto, de nuevo, es muy similar. Esta actina, ¿no es cierto?, son la G-actina, una proteína globular, que polimeriza formando este filamento que conocemos como la F-actina. Muy similar a algunos aspectos del citoesqueleto, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay prolongaciones, cuando una célula emite una suerte de pseudópodo, etc. Es la misma lógica, ¿no es cierto? Y tenemos este filamento, y la característica es que cada monómero, ¿no es cierto?, cada G-actina, y aquí está en amarillo, ¿no es cierto?, tiene un sitio de unión de alta afinidad por la miosina. Y ese sitio de unión, lo que sabemos es que está cubierto por esta hebra fina, que es otra proteína que conocemos como la tropomiosina. ¿Ya? Entonces, algo que también de nuevo va a ser importante es el anclaje de la proteína, en particular el filamento de actina, con los límites del sarcómero, con estas proteínas estructurales, los discos Z. ¿Okay? También vamos a ver que hay proteínas, ¿no es cierto?, que son una suerte de director, ¿no es cierto?, así como cuando uno amarra en un palito la mata de tomate o lo que sea, ¿no es cierto?, aquí exactamente lo mismo. Hay proteínas que rigidizan el filamento de actina, y eso favorece que cuando interactúe con la miosina el filamento no se doble y la fuerza se genere linealmente. ¿Ok?
Miren, y respecto a estas proteínas accesorias, de nuevo, esto es un esquema burdo. Recuerden que esto debiera ser, esa banda gruesa que se ve al medio, debieran visualizarla de esta manera, ¿no es cierto? Donde están las cabezas con la actividad tepeácica, pero eso está inserto en una proteína que se conoce como la titina. En algunos libros más antiguos le mencionan la conectina, que literalmente es un resorte. ¿Okay? Esto es una proteína que está muy bien anclada al disco Z, a los, ¿no es cierto?, a los límites del sarcómero, y a medida que esto, entonces la cabeza de la miosina va acercando los discos Z, este resorte se va estirando. ¿Ok? Y lo que sabemos es que la miosina, ¿no es cierto?, estas cadenas livianas y gruesas están enhebradas en la titina, y por lo tanto la titina cumple un papel importante en la capacidad del sarcómero de generar una fuerza muy alineada. ¿Ok? Recuerden que la fuerza que generamos en nuestro músculo va a ser, no sé, si miden 2 micrómetros, podemos tener tranquilamente 100 sarcómeros que tienen que trabajar al unísono, ¿no es cierto?, en virtud de generar una fuerza muy precisa, ¿ok?, en términos de dirección. Y la otra proteína que es importante en ese contexto es la nebulina, que es la que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que también es una proteína, se conoce como proteína directora de la polimerización de la actina, porque literalmente permite, ¿no es cierto?, que este filamento esté más rígido y por lo tanto soporte el estrés mecánico de la isomerización de la miosina cada vez que da el movimiento de remo que va acercando los sarcómeros. Entonces muchas veces cuando esto se mide a nivel de los sarcómeros, y eso generalmente es cuando uno lo ve medio a nivel de colegio, uno dice, se acercan las bandas Z o los discos Z, ¿no es cierto? Porque uno ve que a medida que hay elevados niveles de calcio, hay ATP, se va contrayendo esto y uno ve que los discos Z se acercan, ¿ok? Y esa fuerza, ¿no es cierto?, va a depender muchísimo de estas proteínas accesorias, ¿ok? Y una última proteína accesoria que también es relevante, lo que yo les decía, se conoce como la distrofina, porque fue descrita, ¿no es cierto?, en distrofia muscular, particularmente la de Duchenne, ¿no es cierto?, en la cual la distrofina, esta ancla que está acá, está en el disco Z del sarcómero. Aquí empezaría el sarcómero, ¿ok? Este filamento de actina, para que no se vayan a confundir, es filamento de actina del citoesqueleto, del mioplasma. ¿Ya? Aquí estamos en el citosol de la fibra muscular. Estos son los filamentos de actina, que también habría tubulina, pero lo que sabemos es que aquí estaría el sarcómero, disco Z, la titina, la nebulina, los filamentos delgados y gruesos, y hay, como yo les digo, hay un complejo, lo estamos simplificando un poco, pero son muchas proteínas. Una de las más importantes, la distrofina, que se ancla al disco Z al sarcómero y tiene un complejo proteico que son muchas proteínas que se insertan en la matriz extracelular, en el endomisio, y permiten que literalmente, ¿no es cierto?, el sarcómero esté bien agarrado del medio externo y eso permita contraer. ¿Okay? Como lo mencionaba un médico que trabaja en distrofia, ¿no es cierto?, es el equivalente, ¿no es cierto?, si uno trata de hacer fuerza o patinando, si uno está en una piscina y jala a alguien, ¿no es cierto?, que finalmente se mueve uno en vez de mover la carga. Una manera de salvaguardar que eso no ocurra en los sarcómeros es estas anclas, ¿no es cierto?, que atraviesan el sarcolema, la membrana plasmática de la fibra muscular, y se anclan en este material viscoso que es la matriz extracelular, el endomisio, el colágeno, etc. ¿Ok? Entonces, donde se revela que eso es importante precisamente es en la distrofia muscular, particularmente la de Duchenne, ¿no es cierto?, en que no vamos a entrar en detalles, pero recuerden que hay muchos problemas posturales, ¿no es cierto?, del tono, y no es un problema del tono muscular, ¿no es cierto?, no hay un problema a nivel de la comunicación neuromuscular, sino que los sarcómeros no generan esta fuerza muy ordenada vectorialmente y por lo tanto, ¿no es cierto?, al disiparse se genera que no puedan mantener, por ejemplo, la mano en un vector, o que cuando caminan los pies se le arrastran, etcétera, etcétera. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Que tan importante como la contracción, lo que se conoce como la tensión activa, el entrecruzamiento de filamentos de actina y miosina, son que todo este aparato esté muy bien anclado, no solo a las bandas Z, ¿no es cierto?, muy bien anclado dentro de la fibra muscular,
sino que con la fibra muscular, pero esté muy bien anclado con esa matriz extracelular. Y por eso uno enfatiza lo del endomisio, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero bueno. Entonces seguimos con estas proteínas accesorias. Aquí, entonces lo clásico, las proteínas accesorias, la quitina, la neulina, la distrofina. Y aquí hay gente que, y esto no da más o menos lo mismo, pero para que sepan, hay gente que dice que tropomiosina y troponina no son accesorias porque son parte integral del mecanismo. ¿Ya? Lo importante es saber reconocerlas. Y entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, podemos reconocer el filamento delgado, que es la actina polimerizada, vemos que está esta hebra fina, que es la tropomiosina, ¿no es cierto?, que la principal función que le conocemos es estéricamente, ¿no es cierto?, tapar los sitios activos de la actina. ¿Ok? Y a intervalos regulares, esto es una distancia bastante estereotipada, ¿no es cierto?, vemos que hay un trímero, un complejo proteico, que conocemos como el complejo de la troponina, ¿no es cierto?, que aquí sí que es importante porque en este trímero hay uno de esos monómeros, el que se conoce como troponina C, y C stand for calcium, ¿ok?, que es la proteína que tiene sitio de unión de calcio. Y de nuevo, estamos hablando de una afinidad muy alta en un rango submicromolar, por lo tanto, recuerden que el calcio en el citoplasma de la célula está, ¿no es cierto?, el calcio está en el rango 100 nanomolar, o sea, 0,1 micromolar. Estamos básicamente al lado de la S50, si quieren verlo así. Por lo tanto, aumenta un poco el calcio e inmediatamente el calcio se une a la troponina C y la troponina C sufre a su vez un cambio conformacional que desplaza a toda la hebra de tropomiosina. ¿Ya? Entonces, en este complejo está la troponina C, que es la más importante. Hay otra que se conoce como la troponina I, que es la inhibitoria porque es literalmente la proteína que está inhibiendo la unión actina-miosina al tapar el sitio de unión. Y la troponina T, que es una proteína, ¿no es cierto?, de anclaje sobre la hebra de tropomiosina. ¿Ya? Pero de nuevo, lo que tienen que reconocer, y por eso hay gente que dice que la troponina C en particular es parte de, no es una proteína accesoria, sino que es parte del engranaje, es la que nos permite entender la calciodependencia de la sacudida muscular. Entonces, cuando decimos se requiere, ¿no es cierto?, se precisamente el calcio para que haya una contracción, en la práctica lo que estamos diciendo es que necesitamos que haya calcio, que se una a la troponina C, que mueva la hebra de tropomiosina y quede expuesto el sitio de unión. ¿Sí? Y aquí un aspecto que es importante, ahora lo vamos a empezar a mencionar, un aspecto que es importante en la contracción muscular y va a tener importancia en lo que es en el tétano fisiológico, es que más importante que el calcio aumente muchísimo es que se mantenga elevado por sobre el rango poco micromolar por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos, recuerden, de la sinapsis, en la práctica, mientras mayor era el aumento de calcio, mayor evento secretor. Por lo tanto, sí dependía mucho de la amplitud de esta onda de calcio. Entonces, si el calcio pasaba, qué sé yo, de 100 nanos a 800 nanos, teníamos cierto evento. Pero si pasaba, qué sé yo, a 200 micro, el evento era mucho mayor. Aquí, más importante para la fuerza muscular que se genera, es que el calcio se mantenga por sobre los 500 nanos por harto tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, miren, modelo de deslizamiento de los filamentos. Esto sería en reposo. Aquí están las bandas Z, aquí se ven, ¿no es cierto?, las proteínas accesorias, filamentos gruesos, filamentos delgados, con los niveles de calcio por bajo, la KD de la troponina C por el calcio, ¿no es cierto? Vemos que el sitio de unión de la actina por la miosina está cubierto por la tropomiosina y que la cabeza, ¿no es cierto?, la cadena pesada de la miosina tiene unido el nucleótido del ADP. ¿Ah? Entonces, aumenta el calcio, se une a la troponina C y eso genera el movimiento en más o menos 90-45 grados de toda la hebra de tropomiosina, que me empiezo a confundir con el nombre, y quedan expuestos los sitios de unión. ¿Ya? Y por lo tanto, si quedan expuestos los sitios de unión y sabemos que
eso tiene una KD de 1 micromolar, se va generando. ¿Ok? Por lo tanto, aumenta el calcio y se genera lo que se conoce como el puente cruzado, es decir, el filamento de actina con la miosina generan el complejo. ¿Ya? Y cuando se genera el complejo, ahora la miosina, la cabeza de la miosina sufre un cambio conformacional completamente análogo al que sufre un receptor cuando se le une un agonista, pero ese cambio conformacional es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el movimiento de Remo, o esa isomerización, un movimiento pivotal, que es literalmente el que desplaza el filamento, ¿no es cierto?, de actina por sobre el de miosina. ¿Sí? Y por lo tanto, recuerden, entonces ocurre ese evento, isomerización, el movimiento, y lo segundo que ocurre es que se intercambia el ADP por un ATP. Y ahora se une ATP a la cabeza de la miosina. Entonces aquí no es que se fosforile el ADP, ¿ya? No hay una quinasa que fosforile el ADP y lo transforme en ATP, sino que se intercambia ADP por ATP. Similar a lo que ocurría en las proteínas G, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando se activaba se intercambia un GDP por un GTP? Aquí lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Apenas se une el ATP, ¿no es cierto?, va a ocurrir la hidrólisis del ATP y con esa energía la cabeza de la miosina vuelve a su conformación inicial. Y si el calcio se ha mantenido elevado, ¿no es cierto?, van a seguir expuestos los sitios de unión y por lo tanto, si aquí, qué sé yo, movimos el filamento que queda acá, ahora movemos este de nuevo y seguimos moviendo y se sigue entrecruzando y se van acercando, se va acortando el sarcómero, como quieran ver. ¿Ya? Entonces, el calcio es esencial para que se genere el primer evento, ¿no es cierto?, que se exponga la actina con la miosina, que se genere este movimiento pivotal y comience la contracción. El ATP es necesario para que se desancle y el ciclo se siga repitiendo. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Porque ahí... pero bueno, estos son torpeos para mí, ¿no es cierto? Un escenario en que demuestra la importancia, o el papel del ATP más bien, es lo que ocurre en el rigor mortis. ¿No es cierto? Todos conocen el término rigor mortis, que es, ¿no es cierto?, cuando los músculos, por ejemplo el corazón, ¿no es cierto?, muere en sístole o un caballo, ¿no es cierto?, que queda todo apretado. Eso, ¿no es cierto?, se relaciona directamente con cuando ¿no es cierto?, la mitocondria no está funcionando porque el tejido está muerto, no hay producción de ATP y por lo tanto el sarcómero queda contraído, no se relaja. Y eso explica que el tono muscular queda aumentado. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos es que el ATP básicamente es para desanclar. ¿Ok? En este esquema quizás no está completamente claro, no es que mueva el filamento delgado, se suelte, se le une el ATP y vuelva. Genera el movimiento, como dice ahí, el ATP permite que se suelte y que vuelva. ¿Ok? Si no hay ATP, no es que se suelte, sino que queda contraído. Por eso el ejemplo de rigor mortis da luces sobre el fenómeno fisiológico. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la fuerza que genera el sarcómero, mientras más se va acortando, ¿no es cierto?, los miles de sarcómeros que forman el músculo, va a depender que el calcio esté elevado por sobre la KD de la troponina C y que haya ATP disponible. Porque si hay calcio elevado, pero por ejemplo la mitocondria no está haciendo CAP y está, qué sé yo, envenenada por lo que sea, o hay poco oxígeno, lo que tiende a ocurrir es que el sarcómero tiende a quedar contraído. Y eso puede ser que no relaje o que no genere más fuerza. ¿Sí? Recuerden que la fuerza que va a generar el músculo va a depender de cuánto se van entrecruzando filamentos delgados y gruesos. ¿Ya? Por lo tanto, si no me quedo sin ATP, puedo hacer, ¿no es cierto?, un entrecruzamiento de pocos micrómetros y por lo tanto no se genera tanta fuerza. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, es
Típico, yo seguro que han visto esos videos de las vesículas moviendo, no sé, aquí va la felicidad moviendo la oxitocina. ¿Han visto esos videos? La misma lógica, es la misma lógica. Así como esos motores moleculares caminan por la tubulina o la actina del citoesqueleto, aquí es, ¿no es cierto?, esa isomerización, ¿no es cierto?, la que genera que el filamento de actina y el de miosina se vayan entrecruzando, y eso es lo que va generando la fuerza. ¿Ok? El calcio se precisa para que se exponga, ¿no es cierto? Ahí se está viendo el giro de la tropomiosina, ¿no es cierto? Según el calcio se gira la tropomiosina, y eso generalmente, inmediatamente genera la interacción actina-miosina, la isomerización, y si hay ATP disponible, entonces esto vuelve a su estado inicial, y por lo tanto vamos a seguir generando fuerza en cuanto el calcio esté elevado. ¿Ya? Aquí un aspecto que quizás vale la pena aclarar porque no está muy bien descrito en algunos libros, tiene que ver con el papel del magnesio. ¿Ya? En la práctica, para que sepan, cuando uno habla del ATP libre, el ATP que se ocupa para cualquier proceso, siempre es ATP magnesio. ¿Ya? El ATP, recuerden que es 3 grupos fosfato, es polianiónico, el magnesio es un catión divalente, y en la práctica siempre tenemos el complejo magnesio-ATP. Entonces, en algunos libros, para que sepan, se dice, y aquí el magnesio se requiere en el engranaje, pero en realidad, el magnesio es un complejo con el ATP. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir con eso. Eso es tan así que uno mide, ¿se acuerdan que hemos mencionado? De hecho, se los voy a mostrar en otra diapo. Hemos mencionado que uno puede ver estas señales lumínicas que uno mide el calcio, ¿se acuerdan? El calcio con el fura, por ejemplo, que es este indicador que se pone amarillo cuando aumenta el calcio, etcétera, etcétera. El calcio es virtualmente igual al magnesio, y uno puede medir con un fluoróforo X, ¿no es cierto?, los niveles de magnesio, y eso es completamente proporcional a la cantidad de ATP. Una manera de medir el ATP en una célula, en realidad es medir el magnesio. Así de íntima es la relación entre magnesio y calcio, y ATP, perdón. Y por eso, esto probablemente lo vamos a ver el próximo semestre, con los que pasen, que una hipomagnesemia puede generar problemas de contractilidad muscular. ¿Ok? Dígame. Voy a preguntar, ¿son codependientes? O sea, si no tengo ATP, ¿de nada me sirve tener magnesio? Si no tengo magnesio, tampoco de nada me sirve ATP. Sí. En esto sí, porque se estabilizan entre sí. Generalmente cuando hay poco magnesio, el ATP tiende a complejarse con el calcio, con otros cationes bivalentes, incluso puede generar cristales. ¿Okay? Pero también recordar que el magnesio es un regulador alostérico, cumple muchas otras funciones, ¿ya? Pero ciertamente desde el punto de vista de biodisponibilidad, el magnesio lo necesitamos para el complejo ATP magnesio. ¿Ya? Ojo con eso porque los libros no siempre están muy claros. ¿Ya? Miren, esto de nuevo es para visualizar algo que va a ser importante. Queda claro entonces el mecanismo, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a llamar la generación de tensión activa, el entrecruzamiento del filamento de actina sobre el de miosina. ¿Ok? También hay tensión, y esa es la que nos permite explicar, ¿no es cierto?, levantar un peso, ¿no es cierto? Pero también sabemos que, por ejemplo, si ese peso es muy grandotote, uno el peso lo hace de manera isométrica, ¿no es cierto? Uno puede hacer una tensión que es más pasiva y uno descansa en tendón, en colágeno, lo que se conoce como tensión pasiva, ¿ya? Y ahí algo que va a ser importante, no tenemos el tiempo para verlo, recuerden que aquí el énfasis es más bien celular, pero ahí es muy importante lo que se conoce como la precarga, el tono muscular basal que tiene uno. Entonces el grado de entrecruzamiento que hay en ausencia de calcio determina cuánta tensión tiene un músculo. Y eso también favorece mucho del ejercicio que hacemos, ¿ok? Cuando, por ejemplo, eso en fisiología deportiva está bien descrito, ¿no es cierto? Cuando un deportista hace el precalentamiento, ahora le dicen activación muscular. Precalentamiento, ¿sí? Lo que genera eso es, ¿no es cierto?, optimizar el grado de entrecruzamiento. Y vamos a ver que hay una relación importante entre la precarga y la descarga, la generación de la fuerza. Aquí lo que quiero enfatizar, lo que yo les dije al principio, que se les va a hacer, si alguna vez tienen un curso de fisiopatología,
van a, ¿no es cierto?, van a discutir estos aspectos y les va a quedar, ¿no es cierto?, claro que es muy importante estas distancias, ¿no es cierto?, entre la cisterna terminal de el retículo sarcoplásmico, ¿no es cierto?, en que hay comparado con las líneas longitudinales hay una gran concentración de calcio, no es simétrica, por lo tanto la salida de calcio inmediatamente va a generar, si se fijan en este esquema, que el calcio se una a la troponina C, al complejo, expone el sitio de unión y se va a generar, ¿no es cierto?, la interacción actina-miosina y todo el engranaje que estamos hablando. ¿Sí? Y ahora, estamos viendo de atrás para adelante, ¿no es cierto? Esto es lo que se conoce como el acoplamiento, excitación, contracción. Lo que se precisa, ¿no es cierto?, es que haya una comunicación neuromuscular, ¿no es cierto?, la sinapsis neuromuscular, lo clásico, la motoneurona alfa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se genera acá, ya lo vamos a mencionar, ¿no es cierto?, es un potencial de acción que recorre todo el sarcolema, recorre los túbulos T, y el aspecto importante aquí es un canal de calcio que se expresa en la membrana plasmática, o sarcolema, de la fibra muscular, ¿ok? Que, y de nuevo aquí es bien confuso, ojo con eso porque los libros suelen no estar muy actualizados. Hay un canal de calcio, entonces esto es el clásico canal de calcio, voltaje dependiente, con su segmento S4 lleno de cargas positivas, todo eso que les gusta tanto, ¿ok? Lo que sabemos es que este canal de calcio es un tipo de canal de calcio, para que sepan, que se conoce como los canales de calcio voltaje dependiente tipo L, ¿ya? Cuando hablemos de fisiología cardíaca van a ver que es importante, incluso farmacológicamente, distinguirlo de los canales de calcio tipo T, de bajo umbral, de alto umbral. En la práctica, los canales de calcio, y estos por ejemplo en el corazón, son el blanco terapéutico de muchos antiarrítmicos, ¿ya? En la práctica, los canales de calcio de alto umbral, que son también los típicos que se expresan en la terminal presináptica de una neurona, el alto umbral implica que básicamente solo se abren cuando la región donde se expresan estos canales pase un potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Yo quiero hacer un movimiento, eso se traduce, ¿no es cierto?, vía corticoespinal, bla, 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 descarga acetilcolina, receptores nicotínicos, se genera un potencial de acción que se propaga, y cuando esa despolarización, ¿no es cierto?, la siente el segmento S4 de estos canales de calcio, el segmento S4 se mueve y el segmento S4 está comunicado con una proteína directamente con un canal de calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Ya? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Se lo voy a mostrar otra vez por más claro. Pero hay, y por eso el énfasis que yo les estoy dando entre el túbulo T, la cisterna terminal, que está todo muy muy cerquita, tan cerquita que tiene que permitir que haya una proteína que conecte dos canales de calcio. El canal de calcio voltaje dependiente tipo L, que aquí viene una de las confusiones, y aquí yo esto lo puse a propósito así, en muchos libros lo mencionan como el receptor de dihidropiridinas. Estoy hablando muy rápido, estoy medio fosforilado. Chicos, pregunten, chicas, pregunten si hay algo que no está quedando claro. Para mí esto, que lo vengo hablando hace como 15 años. Entonces, el receptor de dihidropiridinas, las dihidropiridinas son bloqueadores selectivos de los canales de calcio tipo L. Nifedipina, antiarrítmico clásico, ¿ya? Y esto sería, ¿y por qué? Digamos, porque cuando se describió esto, la fisiología muscular, a este nivel, se describió antes de el boom de la biología molecular, ¿ok? Entonces no se sabía que esto eran canales de calcio, pero sabían que la dihidropiridina se le unía y por lo tanto se llamaron receptores de dihidropiridina. Pero llamar receptor de dihidropiridina a un canal de calcio activado por voltaje es equivalente a decir que los canales de sodio voltaje pendiente son receptores de tetraotoxina o de lidocaína. ¿Entienden lo que digo, no? Para que no se confundan, en muchos libros dicen hay un receptor de dihidropirina, y dicen, bueno, ¿y la dihidropirina? No importa eso, ¿ok? Es un canal de calcio, ¿ok? Entonces, lo que realmente es importante es, se excita, por eso se conoce como excitación y contracción, se excita, se depolariza la membrana y el segmento S4 tiene conectada una proteína, miren, ahí dice DHP el receptor de dihidropirina, el canal de calcio voltaje dependiente. ¿Ok?
cuando el segmento C4 se mueve una proteína, ¿ya? Y esto es un ejemplo no muy elegante, pero es muy similar al cuando uno tira la cadena en el inodoro, ¿no es cierto? Entonces el canal de calcio sería la cadenita, no, sería la palanca. Esta proteína, que ni siquiera tiene un nombre definido, pero es una proteína conectora, está acoplada a su vez a otro canal de calcio que se conoce como receptor de rianodina. Nombre farmacológico. La rianodina es un alcaloide muy parecido a la cafeína, ¿ok? Pero lo que tienen que saber es que el receptor de rianodina es virtualmente igual a los receptores de IP3. ¿Se acuerdan de los receptores de IP3? ¿No? Un canal de calcio ligando dependiente, ¿no es cierto?, que se abre y deja salir el calcio desde los compartimentos internos. Aquí exactamente lo mismo, pero la rianodina ahora, en vez de que haya un ligando, está conectada mecánicamente con el segmento C4 del canal de calcio tipo L. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Y esto va a ser importante, por ejemplo, en años pretéritos, yo aquí hacía un énfasis, porque para que lo recuerden el próximo semestre, los que pasan, ¿no es cierto?, una diferencia que hay con la maquinaria contráctil de la musculatura cardíaca es que no existe esta proteína. Y lo que sabemos es que en los cardiomiocitos sí es relevante el calcio extracelular, porque la isoforma del receptor de rianodina cardíaca se abre por calcio. El calcio es su ligando. Entonces hay una sutil diferencia en la cual formalmente en la musculatura esquelética no depende del calcio extracelular. ¿Ok? Nosotros podemos, para que les quede claro, aquí estamos diciendo, se activa, ¿no es cierto?, el canal, que es un canal de voltaje pendiente, se mueve el segmento C4, y lo que es relevante para la contracción muscular es que el calcio salga del retículo. Si uno repite este tipo de experimentos, nosotros tenemos un músculo y lo hacemos en una solución externa cero calcio, igual se contrae el músculo, no hay ninguna diferencia. Entonces, evidentemente a través de estos canales sí entra el calcio. Y recuerden que el calcio es un segundo mensajero muy importante para el metabolismo de la célula muscular, pero no para una de sus funciones, que es la contracción. Para la contracción muscular, y eso de nuevo son cosas que no es tan fácil visualizar, y solo nos revelan que hay cosas que quizás no las sabemos al 100%, pero el hecho es que si inhibimos la salida de calcio del intracelular, del retículo sarcoplásmico, no hay contracción. Entonces, en el fondo, se requiere que el canal de calcio se active, pero no nos interesa la corriente, nos interesa el movimiento del segmento C4 para que se abra el receptor de rianodina. Y ese calcio es el relevante para todo lo que hemos mencionado. ¿Sí? En contraposición, lo que yo les digo, aquí no existe la proteína conectora en el cardiomiocito. Y en el cardiomiocito sí se precisa que el calcio entre directamente y active la isoforma cardíaca del receptor de rianodina. Y en el cardiomiocito, si está en una hipocalcemia, sí que uno ve una caída en la contractilidad. ¿Ok? Son pequeñas sutilezas que hacen la diferencia entre estos dos tipos de musculatura estriada. Nicolás. Se parece un poco como a la activación de la cantina 2, que solamente se activa con el calcio. Sí, es bastante similar a eso. Digamos, se requiere pero aquí recuerda que lo que se requiere es que se active el canal de calcio. Eso es lo relevante. De nuevo, la entrada de calcio desde el medio extracelular es importante para la célula. Para cualquier célula, recuerden que hay muchos mecanismos que están asociados a aumentos de calcio. Pero para la función de contractibilidad, el que interesa es el calcio interno. ¿Ok? Entonces, despolarización de la membrana, potencial de acción muy similar al de la acción de calamar gigante, activación del canal de calcio, apertura, ¿no es cierto?, por conexión mecánica del receptor de rianodina, aumento de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y ese es el calcio que se une a la troponina C, que bla, 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 bla. ¿Ok? Y por si no lo he dicho, probablemente no lo he dicho, para que sepan, cuando uno habla de salida de calcio, o lo voy a decir más precisamente, la entrada de calcio al citoplasma también es la del retículo, no solo de afuera. Por lo tanto, cuando uno habla de el calcio que está saliendo del retículo sarcoplásmico, es correcto decir una entrada de calcio, porque así como a nivel
sistémico, ¿no es cierto? El compartimento más relevante es el plasma, ¿sí? Eso lo hemos mencionado, ¿no? Sí. En la célula, comportamiento, el equivalente al plasma es el citosol. Entonces, cuando vemos un aumento de calcio intracelular, uno dice una entrada de calcio, a pesar que provenga de almacenes internos. ¿Ya? De nuevo, para que no se confunda, porque en algunos libros no está 100% claro, a mi parecer. ¿Ya? Entonces, y otro aspecto que va a ser importante, cuando uno ve, esto es un ejemplo de lo que ocurre en el corazón. Aquí lo que estaríamos viendo es, primero lo que uno ve es un potencial de acción, este es el potencial de acción cardíaco, pero en una célula, en un célula muscular esquelética es un potencial de acción que dura muy poco. Posterior a eso uno ve la señal de calcio, que es lo que se menciona aquí, ¿no es cierto? Primero potencial de acción, primero se despolariza la membrana, después aumenta el calcio y después viene la sacudida, ¿ok? Y aquí un aspecto que es importante, es tan importante para el aspecto mecánico, ¿no es cierto? Es cuánto sube el calcio como qué tan rápido va bajando. Recuerden, ¿no es cierto? Vean siempre estos equilibrios homeostáticos, entradas y salidas. Y por lo tanto, muchas veces por caricatura, la sacudida, la contracción se muestra, ¿no es cierto?, como casi como una distribución normal, pero cuando uno ve, por ejemplo, fuerza en el tiempo, las sacudidas musculares siempre son más o menos 1/3 la contracción, 2/3 la relajación. ¿Ya? Más o menos. ¿Ok? Y eso se correlaciona bastante bien con las cinéticas de la salida de calcio del retículo sarcoplásmico como buen canal. Es un aumento muy rápido de calcio, por lo tanto uno ve que rápidamente aumenta el calcio y el aumento de la fuerza generada es muy rápido. Y la relajación, y por eso se hace el énfasis aquí, depende de las calcio-ATPasas y del intercambiador sodio-calcio. Entonces, aumenta el calcio e inmediatamente intercambiador sodio-calcio y las calcios-ATPasas que están presentes en el sarcolema, la membrana plasmática, y la cerca, que es la que está presente en el retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan que la hemos mencionado? Esa, de nuevo, cuando vean algo de fisiopatología, recuerden, la cerca, no sé si la puse por ahí, significa calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Y va a ser importante porque cuando hablemos el próximo semestre, cuando se pase, ¿no es cierto?, de cómo la actividad simpática, el tono adrenérgico, acelera la actividad cardíaca, lo que hace la noradrenalina a través de receptores beta-adrenérgicos, ahora imaginemos que esto es un cardiomiocito, hay canales sensibles al AMP cíclico, el segundo mensajero, y entra calcio. La PKA fosforila canales de calcio y genera que entre más calcio. Y además, la PKA fosforila la ATPasa, la cerca y la acelera. Entonces, genera que cuando hay una descarga adrenérgica sobre el cardiomiocito, lo que uno ve es que aumenta mucho la entrada de calcio, pero también se recupera rápido. ¿Ya? Entonces va a ser importante reconocer la cerca, la fosfolambda, etc. Pero aquí lo que quiero que les quede claro es entonces que en la relajación, entonces lo que llamamos la actividad, la respuesta mecánica propiamente tal, es lo que se conoce como sacudida muscular. ¿Ok? Y la sacudida muscular podemos reconocer la contracción y la relajación. La contracción va muy de la mano con el aumento de calcio. ¿Ok? Y temporalmente, ¿no es cierto? Empieza a aumentar el calcio, inmediatamente empieza a engranarse todo el mecanismo de la actina y la miocina. ¿Ok? Habiendo ATP, bla, 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 bla. Pero apenas aumenta el calcio, recuerden, las calcio-ATPasa y el intercambiador sodio-calcio empiezan a bombear el calcio hacia afuera o hacia mitocondrio y retículo sarcoplásmico, y por lo tanto empieza a disminuir la relajación. Perdón, empieza a disminuir la contracción, hay relajación. ¿Tá? Y lo que sabemos es que las distintas velocidades de respuesta mecánica entre fibras, por ejemplo, glicolíticas y oxidativas, básicamente descansan en distintas isoformas de las calcio-ATPasas, algunas más rápidas que otras. Y por lo tanto, si la calcio-ATPasa es muy rápida, relaja muy rápido, si es muy lenta, relaja más lento. ¿Ok?
Entonces aquí es importante reconocer, y eso es parte, digamos, de una característica, recuerden, del tejido muscular, que gasta mucho ATP, porque ocupamos ATP, ¿no es cierto?, en la maquinaria contráctil en el sarcómero, la cabeza de la cadena pesada de la miosina, y gastamos un montón de ATP en bajar los niveles de calcio rápidamente, porque si no podemos gatillar apoptosis y la fibra muscular, lo clásico, ¿sí? Esto sería la cisterna terminal, esto serían los canales longitudinales del sarcómero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Expertos? Entonces, de nuevo, lo que yo les mencionaba, la contracción del sarcómero no depende de la entrada de calcio del exterior. ¿Ok? Porque de lo que depende es que se active el canal de calcio. ¿Queda claro eso? ¿No? Es un clásico error, por eso lo estoy tratando de enfatizar. La plana. Entonces, miren, no, otra caricatura. ¿Ven? Aquí está, ¿no es cierto?, el terminal presináptico de la motoneurona, descarga de acetilcolina, propagación del potencial de acción, ¿no es cierto? Aquí está DHP receptor, recuerden, el receptor de diropidina es el canal de calcio voltaje dependiente. Se mueve el segmento S4, por supuesto la animación no funciona. Se mueve el segmento S4 y esta proteína conectora abre el receptor de rianodina, sale el calcio, se une a la troponina y vamos arriba con el mecanismo de contacto. ¿Sí? Fácil y bonito, ¿no? Muy bien. Entonces, experto, eso es, estamos hablando de lo que es acoplamiento, excitación, contracción. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algunos aspectos de la sinapsis neuromuscular. ¿Ya? Entonces recuerden que particularmente la característica, chicas, no se desconcentren. La característica del sistema de musculatura esquelética es el aspecto volicional, ¿no es cierto? Le vamos a dedicar al menos una clase entera en neuro, con los que pasen, a cómo es el mecanismo de control, el mecanismo fino, ¿no es cierto? Que uno toma una decisión y genera un movimiento, ¿ya? Pero recuerden, y esto seguro que ya no... ¿Algo en neuro tienen en morfo? Eso es lo que creen. Bueno, pero recuerden que tenemos, ¿no es cierto?, un órgano que se conoce como cerebro, ¿ok? No, pero ¿han visto las vías corticoespinales, las vías descendentes? Nada. Menos mal que no escuché. Ok, bueno, pero aquí entonces lo que hay que reconocer, recuerden, ¿no es cierto?, la característica en esos aspectos, ¿no es cierto?, es que tenemos neuronas. Las características de las neuronas, por ejemplo, de corteza motora primaria, M1, que son unas neuronas piramidales enormes que forman, ¿no es cierto?, una vía que se conoce como la vía córtico-espinal, que en alguien tan alto como yo, el axón puede tener casi 2 metros, ¿no es cierto?, desde la corteza, por ejemplo, hasta... ¿No es cierto? Yo quiero mover el dedo gordo del pie y un axón de 2,5 metros, que, ¿no es cierto? O sea, hay una propagación importante acá. Ya no voy a divagar mucho en esto, pero recuerden que además una característica de la sinapsis neuromuscular esquelética, más allá que posicional, que es lo que se conoce como sinapsis divergente. Entonces, tenemos ese control fino, y particularmente nosotros los primates lo más fino es movimiento de dedos y manos y movimiento orofacial, gestual, ¿ok? Pero además estas neuronas emiten colaterales y pueden controlar otras vías de control motor que son involuntarias, que son automáticas. Por ejemplo, las vías rubroespinales o qué sé yo, las que surgen en el troncoencéfalo, que gobiernan el patrón respiratorio. Entonces, el patrón respiratorio sufre, está, ¿no es cierto?, es susceptible de control córtico-espinal y por lo tanto uno puede regular la respiración, pero no controlarla. Entonces, si yo quiero, puedo hiperventilar voluntariamente, puedo hacer una apnea, pero no me puedo suicidar, ¿no es cierto?, porque no hay un control, hay una regulación de las vías, ¿ya? Pero lo que ciertamente, desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, lo que tienen que recordar, ¿no es cierto?, que estas vías descendentes córtico-espinales van a impactar directamente, ¿no es cierto?, la motoneurona alfa, va a recibir la sinapsis,
¿sí? Y esta motoneurona es la que, ¿no es cierto?, concatena con la actividad de la fibra muscular, ¿ok? Y aquí cuando uno habla desde el punto de vista más neuro que muscular, la unidad funcional, entonces cuando uno lo ve desde el punto de vista mecanístico, de fisiología muscular, la unidad funcional uno dice que es el sarcómero. Porque esta es la que nos permite entender muchos sarcómeros y muchas fibras musculares, bla, 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 nos permite entender la contractibilidad. Cuando lo vemos desde el punto de vista más neuro, la unidad funcional es lo que se conoce como la unidad motora, ¿ya? Y la característica de la unidad motora, ¿eso tampoco lo han visto? No, no han visto nada de eso, ¿no? Bueno, la unidad motora se define como una motoneurona, por ejemplo la motoneurona espinal alfa, y todas las fibras musculares que ella inerva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les digo. Esto es algo clásico de las vías descendentes del control motor, que es sinapsis divergente. De una presináptica, ¿no es cierto?, conectamos con varias postsinápticas. La presináptica, evidentemente la motoneurona, la postsináptica, la fibra muscular. Entonces, de nuevo, en el control fino, cuando lo vemos a nivel gestual, nosotros los músculos de la cara, las unidades motoras son muy pequeñitas, es decir, una motoneurona inerva 100, 200 fibras musculares. En cambio, en los músculos locomotores, como el cuádriceps, etcétera, gastrocnemio, las unidades motoras son muy grandes. Y una motoneurona gobierna la actividad de cientos de miles de fibras musculares. Entonces eso, claro, les da muy poca motricidad fina. No sé si han tratado alguna vez de escribir con la pierna, por ejemplo. ¿Sí? Pero al gobernar muchas fibras musculares nos genera la fuerza suficiente para el movimiento locomotor, por ejemplo. Y en contraposición, con los dedos no somos buenos para hacer fuerza, pero somos muy precisos en lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, sobre todo en el movimiento escalar, en distancia y en tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque va a ser importante, porque cuando en la prueba les pregunte, ¿no es cierto?, de las estrategias para generar más fuerza, nacen de la dinámica de la sinapsis. Y esas estrategias se conocen como reclutamiento, y el tétano fisiológico. Tétano. Recuerden que aquí el tétano fisiológico estamos hablando de una aumento de la contractibilidad fisiológica, porque hay un tétano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una bacteria que genera espasmo, eso es otro mambo, ¿tá? Pero lo que quiero es que puedan reconocer, ¿no es cierto?, que cuando nosotros queremos hacer más fuerza, que si vamos a levantar un peso y uno es muy bueno en evaluar, ¿no es cierto?, digo, wow, voy a levantar eso, debe pesar, qué sé yo, 300 gramos. Resulta que es de, qué sé yo, de uranio, pesa 4 kilos y por lo tanto yo tengo que recalibrar, y en ese recalibrar yo descargo más acetilcolina y básicamente, se lo voy a mostrar en otra diapositiva, pero reclutamiento descansa en que las fibras musculares tienen distintos umbrales de activación. En la práctica es que precisan más acetilcolina. Entonces, si yo tengo que hacer poco trabajo, las fibras musculares de bajo umbral van a activarse casi con la liberación basal de acetilcolina. Pero si yo quiero hacer más fuerza, se va a traducir en el electromiograma, si quieren ver, en el electroneurograma, con una mayor descarga, mayor salida de acetilcolina, y ahora recluto las de alto umbral. ¿Ok? Reclutamiento. Y el otro fenómeno tiene que ver con el tétano, que en la práctica es sumación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sumación de potenciales postsinápticos? Es exactamente lo mismo. Lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la de bajo umbral sería como para poder mantener la postura. Sí, por ejemplo, las de bajo umbral, en todo lo que son los reflejos vestibulares, son fibras de bajo umbral y con pequeños cambios en el tono, en la descarga, sí. Y en alto umbral podría ser los músculos que uso para escalar, ¿no? Un esfuerzo mayor. Claro, cuando uno evalúa que tiene que hacer fuerza para máximo, es decir, muy cercano a lo máximo, uno claramente está reclutando todas las fibras. Por eso es importante lo que yo les decía al principio, que el trabajo total de un músculo es la suma de todas las fibras que lo componen. Entonces, si tengo que hacer una fuerza máxima media, el 50% de las fibras. Fuerza máxima,
el 100% de la fibra. Pero eso es básicamente mayor descarga de acetilcolina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que... Bastián. ¿Se puede ejercitar el sistema? Se puede ejercitar. Y de hecho, eso, de nuevo, lo vamos a ver en neuro probablemente. Pero sí, aquí hay cambios en la eficacia sináptica. Hay fenómenos muy parecidos a la potenciación a largo plazo. Y eso puede generar, eso se ha descrito en fisiología del deporte, que uno puede generar más fuerza, o también en la gente que hace trabajo, por ejemplo, teclado, tocar piano me refiero, ¿no? Hace que uno también tenga mucha motricidad fina. Entonces, mejora mucho la eficacia sináptica con entrenamiento, ¿sí? Pero sí se puede entrenar eso, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que sí o sí tienen que saber? La sinapsis muscular es colinérgica nicotínica, es decir, lo que se libera es acetilcolina, ese es el neurotransmisor. El receptor postsináptico es el receptor nicotínico de acetilcolina, que en la práctica, recuerden, es un canal de sodio. Un canal de sodio, en vez de ser activado por voltaje, es activado por ligando. ¿Qué ligando? La acetilcolina. ¿Ya? Y lo que sabemos que el receptor nicotínico, recuerden que tenemos varios tipos de receptores nicotínicos, desde el punto de vista fisiológico, son todos pentámeros, es decir, son 5 subunidades, y son o canales de sodio, como es el neuromuscular, o sodio y calcio. Entonces nosotros tenemos receptores nicotínicos musculares, receptores nicotínicos autonómicos, ¿se acuerdan? En los ganglios de las divisiones simpática y parasimpática, y tenemos receptores nicotínicos neuronales, ¿ya? Y lo que sabemos, que los tres, si bien son muy similares, es decir, cuando hablamos que es un canal de sodio-calcio, inmediatamente lo que ustedes tienen que visualizar es que esto va a generar una respuesta de polarizante rápida. Estamos hablando de un canal y entrada de cargas positivas, ¿está? Pero generalmente tienen una subunidad que les confiere la característica de ser, por ejemplo, la subunidad epsilon, que es una subunidad propia del receptor nicotínico muscular, hace que virtualmente sea insensible a la nicotina. Y el consumo de nicotina, cuando hay nicotina en el plasma, no afecta al tono muscular. En cambio, los receptores nicotínicos que están en la vía mesolímbica, el circuito de la recompensa, la nicotina funciona como un superagonista. ¿Se acuerdan del concepto de superagonista? ¿No? Entonces, o por otro lado, existen, creo que eso lo voy a mencionar ahora, existen relajantes musculares que son bloqueadores competitivos de los receptores nicotínicos musculares. Porque la subunidad epsilon le confiere a los sitios de unión a la acetilcolina un mayor grado de exposición, etcétera, etcétera. Y eso hace que esos fármacos afecten el tono muscular, pero no afecten la propagación de impulso en el sistema nervioso autónomo ni los receptores nicotínicos neuronales. ¿Ya? Entonces es importante reconocer que existen estas tres grandes superfamilias de receptores nicotínicos, ¿ya? Estos son virtualmente insensibles a la nicotina. La nicotina es un agonista parcial que genera una S05, o sea, realmente es casi como un agonista neutro, ¿ya? En buena hora. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante? Hay que reconocer que, recuerden, la motoneurona alfa es el soma de la motoneurona alfa, uno de los más grandes, uno no puede verlo, no sé si lo han visto en un corte en médula espinal, uno casi que la ve al ojo, ¿sí? Son neuronas de 100 micrómetros de diámetro, el axón tiene un diámetro de 20 micrómetros, y por lo tanto, si el diámetro del axón es muy grande, la velocidad de propagación es muy rápida, son fibras mielínicas, o sea, estas neuronas son de propagación más rápida, ¿ok? Y la sinapsis es de las más rápidas que conocemos, porque la activación de un receptor nicotínico acetilcolina neuromuscular casi le compite a la activación de un canal de sodio voltaje renal. Así rápido somos, ¿ya? Entonces recuerden, muchas veces cuando yo les daba la lata espantosa de la excitabilidad del axón de Calamar, decíamos, uno estimula, uno inyecta cargas positivas y genera el potencial de acción. Aquí, fisiológicamente, uno no inyecta cargas positivas, sino que la acetilcolina se une al receptor nicotínico, entra sodio, eso genera la depolarización que, ¿no es cierto?, va a gatillar el potencial de acción neuromuscular. Y como les digo, no vamos a mencionar el potencial de acción porque en el fondo, se depolariza la membrana y el mismo mecanismo del axón de Calamar gigante. Ya no es el mismo, pero casi. ¿Okay?
Y en la sinapsis neuromuscular, ¿qué aspectos son importantes? Tenemos hasta la 1:20. ¿Qué aspectos son importantes? Recuerden que en la sinapsis neuromuscular el principal mecanismo de refrenar la eficacia sináptica es la acetilcolinesterasa. Recuerden que aquí no hay mecanismos como la recaptura, ¿se acuerdan de esa idea? ¿No es cierto? Entonces, en la sinapsis dopaminérgica, noradrenérgica, la recaptura es lo más importante. Aquí, la misma presináptica libera la acetilcolinesterasa. Y en la placa neuromuscular, en los túbulos T, virtualmente está lleno de acetilcolinesterasa. Entonces, se libera concentraciones obscenas de acetilcolina, recuérdense, ¿no es cierto? Pero, a pesar que se liberan y caen en chorro a la postsináptica, la gran cantidad de colinesterasa que hay presente ahí la degrada muy rápido. Entonces, en la práctica, cuando se está secretando, en la práctica lo que lee, lo que sufre el músculo es actividad pulsátil. Porque le llega acetilcolina, pero se degrada muy rápido. Llega acetilcolina y se va degradando muy rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué proteínas son claves cuando uno caracteriza la sinapsis neuromuscular? Primero, la colinoacetiltransferasa, que es la que forma la acetilcolina. ¿Se acuerdan? El primer criterio para considerar una sustancia neurotransmisor. Uno lo que hace es poner el anticuerpo contra la colinoacetiltransferasa y uno ve que se está, ¿no es cierto?, la señal, el anticuerpo, ¿no es cierto?, uno la ve en el terminal presináptico. ¿Ok? Otra proteína importante, evidentemente, es el receptor nicotínico acetilcolina, el pentámero. La acetilcolinesterasa, que está determinando, ¿no es cierto?, la vida media de la acetilcolina en el espacio sináptico. Cuando se degrada la acetilcolina, en este esquema no está, existe la recaptura de la colina, porque el acetato viene del metabolismo celular, ¿ya? Entonces, se libera la acetilcolina, activa el receptor nicotínico, se degrada por la acetilcolinesterasa, rompe el enlace este, queda el acetato dando vuelta para la casa, y el grupo colina, ¿no es cierto?, es recapturado por un cotransporte sodio-colina de alta afinidad, se recupera la colina y apenas entra la colina al terminal presináptico, aquí va a estar nuestro viejo conocido intercambiador, entra la colina, la colinoacetiltransferasa forma la acetilcolina nuevamente y acá está el mecanismo del intercambiador acetilcolina-protones, la protona TPasa, este mecanismo siempre es el mismo. ¿Ok? Pero en la práctica, reconocer que esta es una sinapsis muy, muy rápida, que su principal mecanismo, bueno, aquí están las proteínas que yo les estaba mencionando, su principal mecanismo de, ¿no es cierto?, de refrenar la eficacia sináptica colinérgica es la acetilcolinesterasa, y aquí está la recaptura de la colina. ¿Ok? Un ejemplo que muestra, ¿no es cierto?, la importancia de reconocer el ciclo de vida de la acetilcolina, que de hecho es lo que se aplicó para las demencias seniles como el Alzheimer, es, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que, por razones que se desconocen, ¿no es cierto?, los linfocitos T y todo ese mambo que vieron con Covarrubias, no reconocen el receptor nicotínico muscular, el épsilon, las unidades épsilon. Y por lo tanto hay un ataque autoinmune sobre los receptores nicotínicos, y en la práctica lo que ocurre es que disminuye el N, el número de receptores nicotínicos disponibles, y por lo tanto se desploma la eficacia sináptica y cae el tono muscular, etcétera, etcétera. En el caso de la miastenia gravis, ¿no es cierto?, esta disminución de la eficacia sináptica, recuerden, con inhibición nicotínica, se traduce en que el paciente acusa debilitamiento muscular, porque obviamente tiene menos tono muscular, entonces hay mayor fatigabilidad, etc. Y si bien se mejora con el descanso, con que se relaje la vía córtico-espinal, farmacológicamente el mecanismo más efectivo para revertir parte de los efectos de la miastenia gravis es inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, por eso, de nuevo, es relevante que uno reconozca cuáles son los determinantes del ciclo de vida de cada uno de los neurotransmisores. Entonces, generalmente lo que se hace cuando hay miastenia gravis es dar, inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero además hay que dar bloqueadores de receptores muscarínicos.
porque si bien inhibir la acetilcolinesterasa, espero que todos sigan la lógica de esto, ¿no es cierto? Tenemos menos receptores, pero si degradamos menos acetilcolina, al aumentar la disponibilidad del ligando, generamos, ¿no es cierto?, una remisión en la debilidad. Pero como la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto?, está distribuida por todo el organismo, también va a estar degradando, vamos a estar inhibiendo la degradación de acetilcolina, por ejemplo, en la sinapsis vagal en el corazón, que es la que genera la inhibición de la actividad cardíaca. Entonces, si uno le da el inhibidor de la acetilcolinesterasa al paciente, probablemente mejora en términos del tono muscular, pero lo que estamos haciendo es que puede haber una bradicardia y una depresión cardíaca muy grande. Y por lo tanto hay que dar un tono de antagonistas muscarínicos para que no haya un aumento de la eficacia sináptica en la sinapsis colinérgica muscarínica. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy diciendo, no? Pero bueno, y lo otro aspecto importante tiene que ver con, y esto creo que alguna vez se lo había mencionado, con el curare, ¿no es cierto? Y esta historia es relativamente similar a la de la cocaína, de la morfina, que siempre más o menos lo mismo. Por eso es medio simplón cuando se dice el argumento de ay, me estoy tomando este fármaco, pero mejor que tomar este tecito porque es natural. Recuerden que siempre los fármacos vienen derivados de extractos naturales. Digamos, el diseño racional de drogas se basa en drogas naturales, llamémoslo así. Entonces, o dicho de otra manera, el receptor nicotínico no sabe si el agonista que lo bloquea o lo activa es natural o artificial. ¿Okay? Es medio difícil de discernir. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Desde los tiempos de la colonia se ha descrito en las tribus, ¿no es cierto?, que las tribus que cazan y comen pájaros, monos, los cazan con dardos con curare, que es el extracto de curare, ¿no es cierto?, que es una liana, que lo que llamó la atención, ¿no es cierto?, es que genera parálisis de la presa, pero no pérdida de conciencia. ¿Okay? Y lo otro que sí llamó mucho la atención es que era completamente reversible. Es decir, si uno le pega con la cerbatana, y hay un monito que así, y te cae, pero después de un par de minutos se recupera. Entonces llamó la atención por lo que yo les he mencionado, ¿no es cierto?, que es la lógica de ocupar como estrategia terapéutica farmacológica drogas reversibles. ¿Ok? Y en particular, ¿no es cierto?, para hacer la historia corta, lo que se sabe es que la curarina, la D-tubocurarina, el DTC, que es el alcaloide, el principio activo, al igual que en el extracto de coca se aisló la cocaína, en el de amapola la morfina, en el de curare se aisló la curarina, que lo que sabemos es que es un bloqueador competitivo de los receptores nicotínicos musculares y que no afecta a ningún otro tipo de receptor nicotínico. Entonces, muy eficaz como relajante muscular, en particular para todo lo que tiene que ver con intubaciones traqueales. Recuerden que nosotros tenemos muchos reflejos protectores, entonces si usted está intubando a un paciente, es natural, un reflejo autonómico, que haya una contracción y eso puede generar daño en el epitelio, etcétera, etcétera. Entonces, uno al paciente le da el curare, se relaja el tono muscular y el sistema es mucho más permisivo a una intubación. Y después, con solo decirle al paciente que haga el gesto de deglutir, aunque no esté tomando nada, eso hace que evolucionalmente haya descarga de acetilcolina y la acetilcolina desplaza al curare y por lo tanto hay recuperación completa. Y además se da que los derivados, ¿no es cierto?, son todos aminas cuaternarias. ¿Se acuerdan? La acetilcolina es una amina cuaternaria. ¿Ya? Entonces aquí el punto clave para la actividad biológica de la acetilcolina es básicamente la carga positiva del nitrógeno. ¿Okay? Lo que sabemos es que la tubocurarina y los derivados son moléculas muy distintas, pero son aminas cuaternarias. Entonces se unen al sitio ortostérico y son grandotas y dejan bloqueado completamente el sitio de unión. Pero la ventaja es que la acetilcolina a concentraciones suficientes la desplaza. ¿Ya? Además, los otros aspectos terapéuticos se metabolizan bien en el hígado, bla, bla, bla. Miren, esto es lo que capaz que debería ser mostrado la primera vez que les hablo del calcio, ¿no es cierto? Esto es un cardiomiocito, pero lo mismo, musculatura estriada, ¿no es cierto?, que está
lo que estamos haciendo es una lectura con fura, con el fluoróforo, con fura, ¿no es cierto? Que es este fluoróforo que, dependiendo de los niveles de calcio, emite a distintas longitudes de onda. Entonces, cuando está en azul, está en el rango submicromolar, cuando está amarillo rojo, está cercano a milimolar casi. ¿Ya? Y de nuevo, es la lógica de lo que sabemos que primero hay un potencial de acción y después una onda de calcio. De hecho, aquí incluso se nota la contracción, ¿se fijan? Pero hay una correlación muy íntima entonces entre excitación de la membrana, sinapsis neuromuscular, bla bla bla, receptor nicotínico que es muy rápido, el movimiento de esta proteína que conecta el segmento S4 del canal de calcio tipo L, voltaje dependiente, con el receptor de rianodina de la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico, la salida de calcio y toda la maquinaria que permite la contractibilidad. ¿Ok? Ya dejémoslo hasta aquí. ¿Sí? No, el tiempo.